El sol doble de Serac no era un sol en absoluto, sino una monstruosa fusión de energía y violencia que no dejaba espacio para la vida tal como la conocía un humano. Cada amanecer en ese planeta era un castigo de luz y calor, una prueba para los que se atrevían a caminar sus tierras prohibidas. Gabriel Rivas lo sabía. Pero no tuvo opción. Su misión era sencilla: explorar los restos de una antigua estación minera de los Taalan, una especie alienígena misteriosa, recluida, con secretos celosamente protegidos. Pero alguien los había estado esperando. Su escuadrón fue emboscado. No por tropas, sino por las criaturas nativas del planeta, escorpiones del tamaño de motocicletas, con veneno corrosivo que atravesaba incluso la armadura táctica más avanzada. Gabriel corrió hasta que sus piernas fallaron. Cayó en una grieta profunda del terreno, su armadura hecha trizas, con una herida abierta en el abdomen donde una espina le había perforado hasta la médula. El veneno era lento, cruel. Se expandía por su sistema nervioso dejando su cuerpo dormido, pero su mente despierta. Sentía cada pulso errático de su corazón, cada aliento difícil que salía como cuchillas de su garganta seca. No sabía cuánto tiempo había pasado allí tirado, entre rocas afiladas y vapor caliente, cuando sintió que algo descendía. Al principio pensó que era la muerte, pero luego escuchó un murmullo suave, una respiración diferente, ligera, como el roce de seda contra piedra. Ella bajó flotando, envuelta en una membrana semitransparente que la protegía del ambiente hostil. Era alta, más que cualquier humano que él hubiera visto, con extremidades largas y elegantes. Su piel era de un azul profundo, casi negro, y brillaba con la luz del sol como si tuviera galaxias enteras dibujadas en ella. Liria. Lo observó con intensidad. No por curiosidad científica. Era otra cosa. Una alarma interna. Un instinto. Su raza había evolucionado con la capacidad de detectar desequilibrios en la energía vital. Y lo que sintió en ese humano no era simple agonía. Era atracción. Una llamada. Se arrodilló junto a él, sin importarle la sangre, el sudor o el veneno que se derramaba en su piel. Tocó su pecho y cerró los ojos. Sintió su vida desvanecerse, pero también algo aferrándose con uñas invisibles. Gabriel entreabrió los ojos por un segundo. Vio un rostro de facciones alienígenas, bellas de una forma inhumana, rodeado de finas membranas que se movían con el aire. No supo si era un ángel o un delirio febril. No, no me dejes morir, susurró. Liria tragó saliva, o algo parecido. No debía. No estaba permitido. Su cuerpo solo producía leche curativa en momentos de apareamiento biológico o de unión espiritual profunda. Era sagrada. Reservada. Pero algo dentro de ella ardía con urgencia. Abrió la parte superior de su traje biológico. Su pecho quedó expuesto al aire cargado de cristales. 2 glándulas suaves comenzaron a activarse. Su cuerpo se estremeció. El proceso no era indoloro. La leche comenzó a surgir, espesa, brillante, con reflejos metálicos que vibraban con una frecuencia baja. Liria se inclinó sobre el humano, tomándolo entre sus brazos. El contacto piel con piel fue instantáneo. Su calor pasó a él. Su esencia también. Gabriel apenas reaccionó. Pero sus labios, inconscientes, buscaron el líquido. Lo bebió. Y todo cambió. El veneno en su sangre comenzó a retroceder. Las conexiones neuronales muertas se reactivaron. Su corazón, que latía errático, encontró un nuevo ritmo, sincronizado con el de ella. Liria jadeó. Su visión se nubló. No por debilidad, sino por el vínculo. Una conexión bioquímica intensa se estaba formando. Por unos segundos, ella vio lo que él veía. Su niñez en una ciudad terrestre bajo lluvia. El olor del pan recién horneado. El sabor de la cerveza amarga en las tardes de Victoria. La sonrisa de su madre. El fuego de la batalla. El sabor de la sangre. Y el miedo a morir solo. Ella sintió todo eso. Y lloró. Cuando Gabriel abrió los ojos por completo, estaba mejor. Su dolor no había desaparecido, pero podía moverse. Sus ojos buscaron los de ella. No dijo nada al principio. Solo la miró como si hubiese despertado de un sueño demasiado largo. ¿Qué eres tú? Ella bajó la mirada. No respondió. En su cultura, explicar algo así no tenía sentido. Lo que había hecho con él no era curarlo. Era compartir su vida. Una fusión. Algo irreversible. Gabriel intentó sentarse. Liria lo ayudó, con manos suaves, pero firmes. Él estaba débil, pero vivo.
Te debo la vida, dijo con voz baja, apenas audible. ¿Cómo te llamas? Liria, respondió finalmente, su voz como un susurro en el viento ardiente. Él sonrió. Sus dedos temblorosos buscaron los de ella. Y los encontró. En medio de la desolación, entre ruinas, veneno y muerte, un humano y una alienígena habían cruzado la línea más peligrosa del universo, la línea del lazo vital. Y ninguno de los dos volvería a ser el mismo. La luz del segundo sol se desvanecía en el horizonte rojizo de Zarak, tiñendo las dunas de un color sangre seca. El aire se volvía más pesado durante el crepúsculo, cargado de iones y el zumbido invisible de tormentas lejanas. En la grieta donde se refugiaban, Gabriel descansaba apoyado en una roca cálida por el calor del día, su cuerpo envuelto con lo poco que quedaba de su uniforme, mientras Liria permanecía en silencio, sentada a unos pasos, observándolo con una expresión que ni ella misma comprendía del todo. Desde que le dio su leche, algo en su interior no dejaba de vibrar. Una parte de su esencia estaba dentro de ese humano. Su fisiología, sus emociones, incluso su mente, ahora estaban entrelazadas con la de él. No por obligación. No por accidente. Fue un acto puro, instintivo, pero irreversible. Lo había elegido sin saber por qué. Gabriel abrió los ojos. Estaban enrojecidos por la fiebre que aún latía suavemente en su cuerpo, pero se sentía vivo. Más que antes. Diferente. Como si una energía ajena lo habitara. Sus sentidos estaban alterados. Sentía el aroma de las rocas, el pulso de la arena bajo él, incluso el calor que irradiaba el cuerpo de Liria a varios metros. Era como si su piel respirara en sincronía con la de ella. ¿Qué me hiciste?, murmuró, sin reproche, solo con asombro. Ella tardó en responder. No por falta de palabras, sino porque la explicación humana era insuficiente para lo que ocurrió. Te ofrecí parte de mi ser. Nuestra especie no comparte así. No con extraños. Pero tú, mi cuerpo te reconoció. Antes que mi mente. Gabriel se incorporó lentamente, sintiendo como sus músculos aún tensos protestaban, pero obedecían. La observó detenidamente. Su belleza no era fácil de describir. No era solo física. Era magnética. Orgánica. Viva. El color de su piel parecía moverse sutilmente como si respirara luz. Sus ojos, de un violeta intenso, no parpadeaban. Lo estudiaban, pero no con miedo ni reserva. Con hambre. No una hambre física, sino una necesidad profunda. Liria también lo sentía. Y eso la perturbaba. Desde que te probé, dijo él, acercándose un poco más, no puedo dejar de sentirte. En mis venas. En mi respiración. Incluso en mis pensamientos. ¿Es esto parte del vínculo? Liria bajó la mirada, algo turbada. Su pulso se aceleró. Sí. Lo que compartimos, no es una simple transferencia biológica. Es un llamado. Si tú hubieras sido incompatible, habrías muerto en segundos. Pero no solo sobreviviste. Absorbiste todo. Lo aceptaste. Y ahora, tu cuerpo me reclama, como si fuéramos de la misma especie. Gabriel se quedó en silencio. Lo entendía, aunque no sabía cómo. Sentía esa conexión. Un lazo sutil pero irrompible que lo atraía hacia ella, no solo por gratitud o deseo, sino por algo más antiguo, más instintivo. Como si sus almas, si tal cosa existía, se hubieran reconocido. ¿Y tú?, preguntó él suavemente. ¿Sientes lo mismo? Liria levantó la mirada lentamente. Sus pupilas se dilataron. Sí, pero no debería. Es peligroso. Si mi especie descubre esto, si lo descubren, me considerarán impura. El vínculo con una especie ajena está prohibido. Mi cuerpo ya cambió. Tu energía ha dejado marcas en mí que no puedo ocultar. Gabriel extendió la mano. Dudó. No quería invadir, pero tampoco podía ignorar la urgencia dentro de sí. Ella lo miró fijamente, y en ese instante, decidió no retroceder. Dio un paso, luego otro, hasta que sus dedos se rozaron. El contacto fue como un rayo. No físico, emocional. Un torrente de imágenes, sensaciones y pensamientos cruzó entre ellos. Gabriel vio el nacimiento de Liria, sus rituales sagrados, el aislamiento de su infancia, las veces que lloró sin lágrimas porque su casta le prohibía sentir. Y Liria vio los recuerdos rotos de Gabriel, la muerte de su hermano en una guerra absurda, los gritos de su madre enferma, el vacío que cargaba desde entonces. Se quedaron así, en silencio, con las frentes casi tocándose.
Sus respiraciones se sincronizaron. No estamos solos, dijo ella en un susurro. Sus palabras eran más para sí misma que para él. Nunca más. La noche llegó sin anunciarse, cubriéndolos con un manto de sombras y estrellas lejanas. El frío se filtraba lentamente en la roca, y Gabriel tiritaba sin admitirlo. Liria lo observó por un momento. Luego, sin pedir permiso, se acercó y envolvió su cuerpo con el suyo. Su piel emitía un calor natural, suave, constante, como una manta viviente. No es solo para abrigarte, dijo ella, con voz suave. Tu temperatura sigue descendiendo. Debo mantenerte estable. Gabriel asintió. Pero la calidez que sentía no era solo física. Era emocional. Cada movimiento de ella, cada latido, lo calmaba. Liria colocó su mano en su pecho, justo donde había estado la herida. Tu corazón, ya no late igual. Está en sintonía con el mío. Lo siento. Aquí. Sus dedos recorrieron suavemente la piel, y él jadeó, no de dolor, sino de un placer inesperado. El contacto no era sexual, pero tenía una carga sensual que desafiaba la lógica. Estaban aprendiendo el lenguaje del otro sin palabras, sin instrucciones. Solo instinto. Gabriel entrecerró los ojos. Su cabeza reposó contra el cuello de ella, donde un pulso luminoso latía con ritmo hipnótico. Se durmió así, abrazado a lo imposible, a lo prohibido, a lo desconocido. Y en ese sueño profundo, vio el futuro. Ella a su lado. Ella gimiendo su nombre en la oscuridad. Ella peleando por él. Y él, renunciando a todo por volver a tocarla una vez más. Liria lo observó dormir. Su rostro era sereno, pero el vínculo seguía activo, palpitando en el aire. Lo que habían iniciado era irreversible. Y aunque sabía que el peligro se acercaba, no se arrepentía. Porque por primera vez en su vida, su pecho ya no era solo fuente de vida. Era un puente hacia algo más grande. Algo que la asustaba, pero también la hacía arder. Las horas pasaban como susurros atrapados entre las piedras. En la grieta donde se habían refugiado, la luz del amanecer se filtraba lentamente por una abertura estrecha en la cima. La roca había absorbido el calor abrasador del día anterior, y ahora lo devolvía en forma de un suave vapor que envolvía los cuerpos entrelazados de Gabriel y Liria. Él despertó primero. Abrió los ojos lentamente, parpadeando contra la luz rojiza, con el cuerpo aún dolorido, pero menos pesado. Respiraba mejor. Su corazón latía con fuerza constante. Las heridas internas sanaban. Pero lo que más sentía, era a ella. Estaba abrazada a él. Su cuerpo era suave y cálido como carne viva cubierta de seda líquida. Dormía profundamente, con el rostro relajado, y cada respiración hacía que su pecho subiera y bajara rozando el suyo. Los tentáculos sensoriales de su espalda, largos y delgados como cintas traslúcidas, se enroscaban involuntariamente alrededor de la cintura de Gabriel, como si su subconsciente se negara a soltarlo. No quiso moverse. Solo la observó. Nunca había visto algo tan ajeno y tan íntimo al mismo tiempo. Sus párpados temblaban ligeramente, como si soñara. Gabriel sintió un impulso irracional de besarla en la frente, y se contuvo apenas por respeto. Pero su cuerpo ya no obedecía solo a la lógica. Ya no era solo humano. Ella se movió. Se despertó con un suspiro corto, y sus ojos violetas se abrieron con lentitud. Lo primero que hizo fue buscar su mirada. No dijo nada. No necesitaba. Ambos sintieron la tensión crecer en ese instante suspendido. Liria deslizó una mano sobre el torso de Gabriel, como si quisiera asegurarse de que seguía vivo. Sus dedos trazaron las líneas de su piel humana, su respiración se volvió más lenta. El calor entre ellos comenzó a subir sin aviso. Su especie no conocía el deseo como los humanos, pero el vínculo con él había abierto puertas que jamás debieron existir. Gabriel sujetó suavemente su muñeca. No para detenerla, sino para confirmarlo. Ella no se apartó. Se acercó aún más. Sus rostros a centímetros. Sus labios tan distintos, pero tan cercanos. ¿Te sientes extraño?, preguntó ella con voz ronca. Sí, respondió sin apartar la mirada. Pero no quiero que se detenga. Liria se inclinó. Su aliento tenía un aroma dulce, diferente, casi floral. Sus labios rozaron los de él, tímidos al principio, luego más seguros. El beso fue lento, profundo, y cuando ella lo sintió por completo, un temblor cruzó su cuerpo. Gabriel deslizó una mano por su espalda, sintiendo las placas suaves que cubrían su piel. Ella se arqueó con una exhalación larga,
y sus tentáculos sensoriales se tensaron al contacto, envolviéndolo como si su cuerpo reclamara el suyo con una urgencia antigua. Sus lenguas se encontraron. No era solo placer físico. Era transferencia. Cada beso enviaba señales a través del vínculo. Cada caricia despertaba memorias, emociones, deseos que no eran del todo suyos, pero que sentían como propios. Liria gimió bajo, con un sonido extraño, gutural, cargado de intensidad. Se separó apenas unos milímetros, con la respiración agitada, los ojos dilatados. Tu cuerpo me está cambiando, y no sé si puedo detenerlo. Gabriela sostuvo del rostro, con los pulgares en sus pómulos suaves. Entonces no lo detengas. Se besaron de nuevo, con más hambre. Las manos de Gabriel exploraban su cintura delgada, su espalda flexible, sintiendo como su piel reaccionaba a cada toque. Ella se retorcía contra él, con cada movimiento volviéndose más abierta, más entregada, más humana. Pero antes de perderse por completo, Liria se apartó. Se puso de pie, con los labios húmedos, la respiración agitada y la mirada encendida. Debemos movernos, dijo, obligándose a recuperar la compostura. Si seguimos aquí, no sobreviviremos a la noche siguiente. Gabriel se levantó con ella, aún aturdido por lo que acababan de compartir. Pero en el fondo sabía que ella tenía razón. El aire en la grieta se había vuelto más espeso. Las paredes sudaban vapores ácidos. El planeta, vivo como una bestia dormida, ya comenzaba a tensar sus músculos para el siguiente ataque. Tomaron lo poco que quedaba del equipo. Una lámpara rota, una daga de supervivencia, y una barra energética que Gabriel ofreció a Liria sin pensarlo. Ella la rechazó al principio, luego aceptó con un leve gesto de respeto. Salieron de la grieta justo cuando las nubes eléctricas comenzaban a formarse en el cielo. Serac no ofrecía amaneceres ni atardeceres. Solo amenazas. Y ellos eran dos puntos insignificantes en su vastedad cruel. Caminaron juntos, sin soltarse. Gabriela seguía con confianza, pero también con deseo. No podía evitar mirar su cuerpo moverse con una elegancia salvaje, con esos músculos largos y piel brillante que parecía respirar con cada paso. Ella lo sentía. Sentía como él la deseaba. Y eso la incendiaba desde dentro, porque ella también comenzaba a desearlo, no por obligación biológica, sino porque lo había probado. Y ahora lo quería todo. Al llegar a una formación rocosa más estable, se detuvieron para descansar. Se sentaron juntos, espalda contra espalda. Gabriel cerró los ojos. Liria apoyó la cabeza sobre su hombro. ¿Qué ocurre contigo, Gabriel? Susurró ella. ¿Por qué me haces sentir así? No lo sé, respondió él sin abrir los ojos. Tal vez es porque, por primera vez en mi vida, siento que algo vale la pena más allá de la guerra, más allá de la misión. Ella no respondió. Solo se acercó más. Y en ese silencio pesado, entre rocas vivas y amenazas invisibles, comprendieron una verdad sin palabras. Ya no se trataba de salvarse. Se trataba de no separarse. El silencio en Serac nunca era total. Incluso en los momentos más quietos, el planeta emitía un murmullo constante, como si respirara por debajo de la roca, por dentro de la arena. Gabriel lo había notado. No eran sonidos comunes. Eran pulsaciones. Vibraciones que viajaban por el suelo, como si algo enorme se moviera muy por debajo, dormido pero atento. Liria lo sentía también. Y esa mañana, al abrir los ojos, supo que algo había cambiado. No era el calor, ni el aire denso, ni siquiera las ráfagas ácidas que comenzaban a bajar desde el este. Era la forma en que la arena crujía bajo sus pies. Había patrones, ritmos, ecos que no pertenecían a la tierra, sino a criaturas vivas. Gabriel aún dormía, envuelto en los restos de una tela térmica que ella había tejido con filamentos de su traje biológico. Respiraba profundo, con el rostro relajado. Pero Liria no podía darse el lujo de contemplarlo demasiado. Se agachó junto a él, le acarició el rostro y le susurró muy bajo. «Despierta. Ya vienen». Gabriel abrió los ojos con lentitud, notando el brillo tenso en los de ella. No preguntó qué pasaba. Se levantó de inmediato, instinto puro, entrenamiento activado. Su cuerpo ya no era débil. El vínculo con Liria no solo lo había curado, lo había reforzado. Se alzaron sobre la roca más alta del refugio temporal y lo vieron. Al fondo del desfiladero, descendiendo con velocidad, 6 figuras aladas surcaban el cielo en forma de abanico. No eran naves. No eran humanos. Eran arpías de caza. Altas como torres,
con cuerpos cubiertos de espinas negras, alas de hueso y piel membranosa, rostros cubiertos por máscaras rituales y garras afiladas como cuchillas. Sus chillidos cortaban el aire. Iban directo hacia ellos. Liria se tensó. Mi casta las envió. Son sagradas entre las nuestras. Guardianas del linaje. No descansarán hasta matarme. O hasta arrancarte de mi lado. Gabriel la miró fijamente. Su expresión no mostraba temor. Mostraba furia. No van a tocarte. Él bajó a toda velocidad por la roca, recogió la daga alienígena que había rescatado días atrás. No era mucho. Pero era acero real, vibrante, y en sus manos parecía más pesada de lo que recordaba. Liria descendió tras él, y sin una palabra más, comenzó a cambiar. Sus placas dérmicas se abrieron en patrones brillantes. De su espalda surgieron extensiones cristalinas. Su cuerpo se adaptó al modo de combate. El vínculo vibró con una intensidad casi insoportable. Gabriel sintió su adrenalina multiplicarse. Su respiración se aceleró, su visión se agudizó. Era como si la energía de ella lo inundara. Se movía más rápido. Pensaba con más claridad. Liria lo tomó del brazo justo antes del impacto. Si morimos, lo haremos juntos. No vamos a morir, respondió él, sin saber si lo dijo o solo lo pensó. Las arpías descendieron como lanzas negras. El aire tembló. La primera embistió con fuerza y Gabriel se lanzó a un lado, rodando en la arena caliente. La garra de la criatura pasó a centímetros de su rostro. Se levantó de inmediato, girando con la daga en mano, y se lanzó hacia la base del ala. La hoja cortó carne y hueso, y un chillido monstruoso sacudió la garganta de la criatura antes de estrellarse contra una piedra. Liria saltó hacia otra. Se movía como si flotara. Sus garras se extendieron, y al pasar sobre una arpía, cortó sus alas en 2 movimientos rápidos, con una gracia letal que Gabriel no pudo dejar de admirar incluso en medio de la muerte. Otra lo atacó por detrás. Él la sintió antes de verla. El vínculo le avisó. Se agachó, giró y clavó la daga con toda su fuerza en la garganta expuesta del ser. Sangre negra brotó en torrente. Liria gritó algo en su lengua natal. Un canto de guerra. Un clamor antiguo. Las arpías se detuvieron un segundo. Ese fue su error. Gabriel saltó hacia una, sujetó la garra principal con ambas manos y tiró con toda su fuerza. El metal y los huesos crujieron. La criatura lo lanzó contra una roca, pero él rodó en el impacto y se levantó jadeando, con el rostro cubierto de polvo y sudor. Liria lo alcanzó. Sus brazos estaban cubiertos de sangre. Una cortada profunda en su costado goteaba. Gabriel la sostuvo. Estás herida. No importa. Aún no han terminado. 2 arpías quedaban. Las más grandes. Las más antiguas. Liria se adelantó. Sus glándulas palpitaban, su energía al límite. Miró a Gabriel. Se inclinó, y por un segundo, él pensó que iba a decir algo, pero no. Ella lo besó. Con furia. Con urgencia. El vínculo se activó con tanta fuerza que el suelo tembló bajo ellos. Gabriel sintió su energía recorrerlo como fuego. Su sangre vibró. Cuando se separaron, ambos se lanzaron hacia las criaturas como una sola entidad. La batalla fue rápida. Intensa. Cuerpo a cuerpo. Liria volaba, giraba, atacaba con precisión salvaje. Gabriel no pensaba, solo se dejaba llevar por el ritmo. Uno de sus golpes cortó una pierna. El de ella atravesó un tórax. Al final, la última arpía cayó gimiendo entre estertores. El silencio volvió. Liria jadeaba, cubierta de sangre. Gabriel cayó de rodillas, temblando, el arma aún en la mano. Ella se acercó. Se arrodilló frente a él. Sus respiraciones eran una sola. No dijiste que eras guerrero. Nunca había peleado así. Entonces mientes bien. Ambos rieron, agotados. Pero esa risa era amarga. Sabían que aquello había sido solo el principio. Sarak ahora los buscaba. Y su vínculo, cada vez más profundo, era un faro para los que querían separarlos. Gabriel alzó la mirada. Vio los ojos de Liria, oscuros y vivos. Y sin decir nada, supo que pelearía por ella. Contra cualquier especie. Contra cualquier dios. Porque ahora, su corazón ya no le pertenecía. Le pertenecía a ella. La batalla había terminado, pero el campo aún temblaba con los restos de la violencia. El viento arrastraba polvo, plumas rotas, jirones de carne,
y ese zumbido sordo que dejaban los gritos cuando ya no quedaba nadie para gritarlos. Sarac callaba, expectante. Gabriel estaba de rodillas sobre la piedra roja, con la daga aún temblando en su mano. Su pecho subía y bajaba como si hubiera corrido días. Su cuerpo era un desastre de sudor, sangre y arena adherida a la piel. Pero nada de eso importaba. Liria. Ella se acercaba lentamente, tambaleante, con la mano apretada contra el costado. De su herida brotaba un líquido espeso, violáceo, brillante como mercurio caliente. Su rostro, que siempre había brillado con un misterio sobrenatural, ahora estaba pálido, sus ojos apagados, su piel vibrando de forma errática. Gabriel dejó caer el arma, se levantó de inmediato y corrió hacia ella. La sostuvo antes de que cayera, la atrapó en sus brazos como si se le escapara el alma. El cuerpo de Liria temblaba. «No puedo mantenerme unida», murmuró. «No digas eso. Mi energía se ha desestabilizado, no me queda suficiente para regenerar. Te salvaré, como tú me salvaste a mí». Ella lo miró. No con esperanza. Con dolor. Dolor por él. Por lo que le pediría sin palabras. «No puedes. Tu sangre no es como la mía». Gabriel cerró los ojos un instante. La sostuvo más fuerte. Su frente se apoyó en la de ella. «Tal vez no. Pero somos uno ahora. Siento tus pensamientos. Tus latidos. Tu angustia. No pienso verte morir mientras yo aún respiro». Liria no supo qué responder. El vínculo vibraba en espiral, tensándose. Y entonces Gabriel la alzó en brazos y la llevó a la cueva más cercana, oculta por un muro natural de rocas. Allí dentro, el calor era húmedo, casi líquido. El lugar estaba lleno de vapores bioluminiscentes que danzaban entre los huecos de la piedra como luciérnagas atrapadas en cristales. La colocó sobre una formación lisa. Su cuerpo era más liviano de lo que esperaba, pero también más frágil. Cada fibra de ella temblaba, sus músculos se contraían como si algo dentro la desgarrara lentamente. Gabriel buscó entre lo poco que quedaba del equipo, un filtro de hidratación, un vendaje sellante. Nada serviría. Lo sabía. Esto no se curaba con tecnología. Ella necesitaba energía vital. Algo que no podía fabricarse. Volvió junto a ella. Se quitó la parte superior del traje, dejando su pecho al descubierto. Se sentó a su lado. La tomó de la mano. «Dime qué hacer». Liria apenas podía hablar. Sus labios estaban resecos. Sus pupilas pequeñas. Pero aún había deseo en su mirada. No deseo de placer. Deseo de sobrevivir. «Debes darme tu energía. Pero no a través de la sangre. No servirá. Solo, por contacto». «¿Contacto?». Ella asintió lentamente. Y entonces, temblorosa, llevó su mano hacia su propio pecho, a la zona donde sus glándulas de vida se habían activado por primera vez. Su piel se abrió ligeramente, revelando la superficie sensible de su cuerpo, luminosa, suave como seda húmeda. La leche ya no fluía. No quedaba nada. Pero si el vínculo se reactivaba, si Gabriel lograba fundirse con ella como antes, tal vez podría inducir la respuesta de nuevo. Él entendió sin más palabras. Se inclinó hacia ella. Sus labios buscaron su cuello, su clavícula. La besó lentamente, acariciándola con el aliento y la voz baja. «Te tengo. No me sueltes ahora». Su piel reaccionó. Vibró levemente. Los sensores biológicos de Liria se activaban al contacto. Ella arqueó la espalda, sus labios se entreabrieron, y su pecho comenzó a responder. Un pequeño hilo lechoso brotó. Gabriel lo vio, pero no se abalanzó. Fue suave. Lento. Se inclinó y la rodeó con los brazos. Sus labios rozaron el punto exacto, y entonces bebió. Liria gritó suavemente. No de dolor. De algo más profundo. Como si una puerta sellada dentro de ella se abriera de golpe. El líquido era cálido, dulce, pero su efecto era inmediato. El vínculo se expandió como una explosión silenciosa. Gabriel sintió su propia alma temblar, sus músculos vibrar, y una ola de emociones lo atravesó: miedo, placer, desesperación, ternura, hambre, deseo. No solo la curaba. Ella lo estaba alimentando a través de su necesidad. Y en ese intercambio, Liria recobró color. Su piel se tensó, su herida se cerró lentamente, gota a gota. Cada trago que él tomaba la reconstruía. Y con cada gemido que salía de sus labios, el vínculo entre ambos se hacía más profundo, más irrompible. Gabriel levantó la mirada. Sus labios húmedos.
sus ojos fijos en los de ella. ¿Estás volviendo? Liria asintió. Sus dedos temblorosos acariciaron su rostro. Su cuerpo ya no se convulsionaba. Su energía estaba regresando. Y tú te estás convirtiendo en algo más, murmuró. No eres solo humano. Tú me estás cambiando, dijo él. No. Solo te estoy revelando. Se quedaron abrazados mucho tiempo. Sin palabras. Solo calor, respiración, caricias suaves. Liria posó su rostro contra su cuello. Gabriela sostuvo con ambos brazos, temiendo soltarla incluso por un instante. En ese rincón oculto del universo, bajo las piedras vivas de un planeta hostil, una alienígena y un humano sellaron algo que ni el universo ni sus especies podían explicar. Ella ya no tenía miedo de morir. Porque si volvía a caer, sabía que él estaría ahí. Y él ya no tenía miedo de vivir. El resplandor del amanecer tiñó los cielos de Zarak de tonos carmesí y oro, como si el planeta anunciara que algo estaba a punto de cambiar para siempre. La noche había sido larga, intensa, sagrada. En lo más profundo de la cueva de piedra viva, Gabriel y Liria permanecían abrazados, sus cuerpos entrelazados no solo por la carne, sino por algo más profundo, invisible, eterno. El vínculo ya no era una línea invisible entre ellos. Era una corriente que fluía como sangre compartida. Gabriel lo sentía en cada respiración, en cada pensamiento. Y Liria, por primera vez desde que fue creada, no tenía miedo de sentir. Gabriel despertó antes que ella. Se quedó un momento contemplando su rostro, su cuerpo envuelto en luz natural, su pecho subiendo y bajando con tranquilidad. Había sobrevivido. Se había curado. Y en el proceso, había roto todas las leyes de su especie. Él sabía que no podían esconderse para siempre. Que si habían enviado arpías para matarla, entonces lo que venía después sería aún peor. Pero ya no era un soldado obediente. No era un humano solitario escapando de la muerte. Era algo más. Algo que se formó cuando probó su leche sagrada y la aceptó sin juicio. Y estaba dispuesto a todo por protegerlo. Liria despertó suavemente, como si su cuerpo ya supiera que él estaba mirándola. Sonrió al verlo. Sin decir palabra, llevó su mano a su rostro y lo acarició con la delicadeza de alguien que finalmente comprendía lo que era el amor. Nos han encontrado, susurró ella. Gabriel no se sorprendió. Sintió el cambio en el aire, en la vibración del suelo. Lo presentía desde hacía minutos. El enemigo llegaba, pero esta vez, él no huiría. Se puso de pie, recogió la daga, y luego miró a Liria. ¿Puedes luchar? Puedo hacer mucho más que eso. Su cuerpo se alzó, cubierto por una nueva capa dérmica que no había mostrado antes. Era traslúcida, brillante, como una armadura de agua sólida. Su piel ya no temblaba. Sus ojos ya no dudaban. La unión con Gabriel la había fortalecido de formas que ningún ritual de su especie había logrado jamás. Emergieron de la cueva con paso firme. El cielo estaba plagado de naves oscuras, envueltas en tormentas eléctricas controladas. Eran cazadores reales. Jueces de linaje. Ejecutores del Consejo Taalan. Y no venían a hablar. Se posaron en semicírculo frente a ellos. Silenciosos. Terribles. Altos y cubiertos de placas negras que absorbían la luz. En el centro, una figura aún más imponente descendió, caminando con la seguridad de los dioses. Era la madre biológica de Liria. Sus ojos eran dos pozos sin fondo. Has contaminado la línea pura. Has traicionado tu código. Y has traído a este ser inferior a tu centro vital. Tu castigo es la desintegración. Y él será reciclado. Gabriel dio un paso adelante, sin soltar la daga. No habló. No tenía por qué. Su sola presencia, su mirada, su cuerpo vibrante de energía mezclada con la de ella, ya decía todo. Pero Liria habló por ambos. Yo elegí. Lo que mi cuerpo hizo, lo hizo por verdad. Él no me obligó. No me manipuló. Me tocó y me curó sin pedirme nada. Y al hacerlo, se volvió parte de mí. La figura alzó un bastón metálico, listo para liberar energía letal. Pero en ese mismo instante, el pecho de Liria brilló con un resplandor tan intenso que todas las figuras alrededor retrocedieron. De su piel brotó una ola de luz que formó un escudo a su alrededor y de Gabriel. Era el poder sagrado de su especie. Uno que solo se manifestaba cuando un Taalan elegía fundirse sin condiciones. Pero ahora, esa energía fluía en parte a través de Gabriel. Él extendió la mano. El escudo reaccionó. Vibró. Se expandió.
Y en un gesto que nadie entendió, la madre de Liria bajó el bastón. Dio un paso atrás. Luego otro. Los demás la imitaron. No por miedo. Por respeto. La energía sagrada no podía mentir. Gabriel no era un intruso. Era una extensión viva de Liria. El consejo no podía juzgar lo que el vínculo había declarado inviolable. Las naves se elevaron lentamente, sin una palabra más. Y en minutos, el cielo volvió a estar despejado. Gabriel cayó de rodillas, agotado. El escudo desapareció lentamente. Liria lo sostuvo en sus brazos, con una sonrisa temblorosa. Lo lograste, dijo ella. Lo logramos. Juntos. Él la besó. Largo. Lento. Saboreando cada segundo. Ya no era el beso de un sobreviviente. Era el de un compañero. El de un alma enlazada. Pasaron los días. Las noches. Serac ya no era enemigo, sino testigo. Gabriel y Liria construyeron un refugio entre las rocas vivas, donde la energía del planeta no los tocaba. Vivían en calma, en sincronía, sus cuerpos adaptados uno al otro. Su amor creció no como fuego, sino como raíz. Y una mañana, Liria despertó antes que él. Caminó descalza hasta la entrada de su cueva y miró el cielo. Tocó su vientre. Había algo dentro de ella. Una chispa nueva. Un pulso distinto. Sonrió. Volvió junto a Gabriel. Lo abrazó. Lo despertó con un beso. Tenemos que quedarnos. Dijo. ¿Por qué? Porque ya no somos dos. Él la miró, sin entender. Ella tomó su mano y la llevó a su cuerpo. Su pulso era distinto. Una nueva vida latía allí. Mitad humana. Mitad Taalan. Nacida del fuego, del veneno, del vínculo y de la leche sagrada. Gabriel no dijo nada. Solo la abrazó. Lloró en silencio. Y supo, sin ninguna duda, que el universo acababa de cambiar para siempre. Porque el amor, en cualquier especie, siempre encuentra la forma de sobrevivir. Y juntos, ellos habían vencido la muerte.